muchas, pues te decía que hay muchas formas quizás de responder esta pregunta, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gusta mucho tomar el acceso al conocimiento de la etología, ¿verdad? Quien ha decidido de una manera clara, investigando científicamente desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento instintivo, Sí, ¿verdad? Comparado de la persona con los mamíferos, ¿verdad? Y con otros animales, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, se ha, digamos, llegado a un acuerdo, por así decirlo, una convención científica de que los instintos conocidos son 4. Y estos instintos, a su vez, digamos que tienen una manifestación que es por donde los seres humanos nos damos cuenta de su existencia, que son justamente los campos emocionales. Las emociones es, digamos, la vivencia subjetiva que tenemos del instinto, un instinto absolutamente arreglado por millones de años para la supervivencia, no es ninguna tontería, ¿verdad? Seguro. Es algo muy importante. Sí. Entonces, la existencia emocional, el campo emocional es simplemente esta vibración que nos permite darnos cuenta de que determinados instintos están haciendo su trabajo para la supervivencia del ser humano. Entonces, tenemos lo mismo que tenemos 4 instintos reconocidos, tenemos 4 familias emocionales que corresponden a cada instinto. Pedagógicamente, desde ahí es mucho más accesible, más fácil obtener la información de la que tú antes tenías una cierta, digamos, queja de deficiencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario saber que las familias emocionales que tienen que ver con el instinto del hambre, el instinto de huida, el instinto territorial y el sexual, se nos representan emocionalmente en esta gama comunicadora de emociones. Nos están comunicando cosas muy, muy importantes. Por eso no es nada conveniente no querer sentir lo que sientes, porque pierdes una comunicación importante. Sí, pero me haces pensar al mismo tiempo que quizás no ir, no permitirnos, educarnos mirando para otro lado respecto a las emociones, quizás esconda también un miedo, escuchándote ahora, de, no sé, una construcción que nos hemos hecho como que alejándonos del instinto animal, entonces eso no nos tenemos que permitir lo que sentimos. Ahí hay un conflicto, yo creo, muy importante, un nudo interesante de lo que decías. Supongo que sí, que los últimos quizás 100 o 150 o quizás 200 años, en este empeño civilizador, ¿verdad? Exacto, También sí. ha habido una cierta, digamos, toma de paradigma, de referencia en cuanto al ser humano. Descartes dijo esto de que pienso, luego existo, con lo cual primó totalmente, filosóficamente, todo el neocortes, por así decirlo, sobre otros elementos mucho más antiguos de nuestra construcción cerebral, ¿verdad? Alejándose de esta cosa primaria como si fuera una cosa salvaje realmente que tenemos que olvidar, sin darnos cuenta de que, bueno, es simplemente el instinto es una sabiduría ancestral, milenaria, ¿verdad? Que gracias a él estamos donde estamos. Es una cosa verdaderamente muy, muy necesaria. Aprender, digamos, a descodificar estas informaciones, por decirlo de alguna manera, a acercarnos más a nosotros mismos porque realmente somos lo que sentimos. Y es muy importante darte cuenta no solamente lo que piensas y lo que haces, también lo que sientes forma parte de este núcleo general de lo que somos como seres humanos. Y sobre todo es el núcleo informativo, es la red de comunicaciones que te van a hacer como brújula para saber qué tienes que hacer, cuándo y en qué momento, ¿verdad? Creo que el gran problema de, digamos, esta ausencia educativa emocionalmente, de la gestión emocional, tiene mucho que ver con una mala, digamos, percepción y una mala educación emocional. O sea, las emociones es cierto que muchas veces, muchas de ellas son incómodas, no son fáciles de sostener y de tener, y sobre todo en determinados ámbitos. Exacto, claro. Entonces, lo que ocurre es que una emoción se presenta no para que la sigas hasta el final, se presenta para decirte algo que necesitas hacer. Para informarte, Es claro. como una línea de comunicación. Tú, cuando te metes en el metro, te bajas en la estación que quieras, no vas hasta donde te lleva. Y un poco la gestión emocional consiste en esto, en saber cuándo hay que dejarla que siga adelante la energía emocional o cuándo hay que pararla, ¿verdad? Y esto es una gestión que tiene que aprender el ser humano a hacerla. Porque si no, es verdad que puedes quedar preso, absolutamente temeroso de qué va a pasar si me dejo llevar por él. Exacto.
qué bueno eso que estás describiendo. Me gustó muchísimo y metafóricamente también, ¿no? En el sentido que, claro, llega como un instinto, como una fuerza, pero a ti después, bueno, la elección de conocerlo. Pero si no te das cuenta, estás arriba de un tren que no sabes qué es, ¿no? Y te sigue llevando Eso, y tú no lo conoces. No, eso no es. tienes idea de dónde, de dónde se está manifestando, dónde empezó a dónde apunta, ¿no? Y yo creo que eso sea un elemento clave, ¿eh? En este trabajo, claro. Claro, el asunto aquí es que esto no estamos hablando de conceptos que se puedan manejar con Claro, nuestro modelo cognitivo, con la mente. Estamos hablando de experiencias. Y una exacto, experiencia está cargada de energía siempre. Las exacto. emociones están cargadas de energía. Entonces no pueden ser manejadas por la mente, Sí, simplemente. sí, Es como, yo siempre he puesto un ejemplo en los grupos de trabajo, que cuando tú empiezas a tocar una trompeta, por poner un instrumento, soplas y salen cosas feísimas. Te eches de la casa donde estás, como haga mucho claro, ruido, porque es espantoso. Poco a poco, ¿qué ocurre? Vas haciendo un dominio, te vas haciendo una pericia de cómo sí, modular esos sonidos con la misma potencia de aire, creando cosas bellísimas. Así es lo que ocurre con las... O sea, no, tú no puedes gestionar una rabia, por ejemplo, simplemente desde la mente. Tienes que poder expresarla, poder vivirla, darte cuenta de su existencia. Y cuando la tienes, digamos, realmente vivida, sí, es más fácil empezar desde ahí a darte cuenta, primero de su existencia y luego de cómo, qué puedo hacer con esta rabia, cómo la puedo moldear, por decirlo de alguna manera, para que termine en algo bello para mí, ¿verdad? Porque no es ni buena ni mala, es neutral. La rabia es una necesidad imperiosa del territorio para la sí, defensa. Es más fácil defenderse si tienes rabia que si no la tienes, ¿verdad? claro, claro. Entonces, es algo con lo que tenemos que... a veces escuchas esto de emociones negativas y Sí, dices, bueno, te rechina un poco. exacto, No, no, no hay emociones negativas. Es claro, como creer que el cuerpo se equivoca, que la exacto, biología se equivoca. No exacto. existen. El contrario, todo por el contrario, se está manifestando por una causa, por un motivo, y hay que permitir, ¿no?, que se manifieste, porque me está diciendo muchísimas cosas de lo que me está ocurriendo, como decías tú, ¿no?, en un origen, originariamente, y de ahí ese canal, esa importancia de esa energía de la que hablabas para que encuentre su camino y su sentido, su significado de su presencia. Eso yo creo que es hermoso y bueno, yo te quería preguntar unas cosas que gracias a ti he descubierto, ¿no?, como instrumento maravilloso que considero para este trabajo y que creo que está muy, pero muy relacionado, que es el eneagrama. Quería que me hablaras un poquito de esto, que hemos visto como dimensión emocional y cómo se conecta con un trabajo o con un instrumento, así, no sé, simple si quieres desde un punto de vista, pero tan profundo quizás como el eneagrama. Claro, fíjate que esta pregunta es muy interesante porque